primero vamos a tener al plexo de Kieselbach, que bueno, este es un área bastante vascularizada que se va a encontrar en la región anteromedial del septum nasal y es el lugar de más frecuencia que se va a dar la epistaxis, por lo que es necesario tener en cuenta esta zona cuando se va a colocar cánulas nasales o cuando se va a realizar una intubación nasotraqueal. También es importante los cóndilos de la mandíbula, ya que estos se van a articular con la articulación temporomandibular y van a permitir una apertura bucal en un inicio de 30 grados y luego cuando se subluxen una mayor apertura. Este es importante durante la ventilación con una mascarilla facial o también durante la intubación, y si esto no se va a lograr, pues se van a tener algunos problemas con la ventilación o la intubación misma del paciente. En el caso de a nivel de la faringe, pues la permeabilidad de esta va a ser mantenida por el tono muscular de los músculos faringios, y si se van a utilizar algunos agentes sedantes o hipnóticos, pues estos van a disminuir el tono muscular y así van a favorecer que haya una obstrucción de la vía aérea. A nivel de la laringe, pues va a existir un pliegue medio epiglótico que va a unir la base de la lengua con la epiglotis, y bueno, la presión que se va a realizar sobre este pliegue cuando se va a utilizar una hoja del laringoscopio curva, pues va a hacer que la epiglotis se eleve y se va a exponer la glotis, y así va a haber una mayor visión para la intubación traqueal. En los cartílagos aritenoides, pues estos son responsables del movimiento de las cuerdas vocales y pueden ser dañados cuando se inserte un tubo endotraqueal muy grande, ya sea de una manera directa o por una isquemia. Y la membrana cricotiroidea, pues esta está ubicada entre el cartílago tiroides y cricoides, y las técnicas avanzadas del manejo de la vía aérea pues lo van a utilizar como un punto de entrada para la inserción de los dispositivos quirúrgicos o percutáneos en la ventilación. Y bueno, el manejo de la vía aérea en las personas que van a requerir asistencia ventilatoria por causas accidentales, traumáticas, patológicas, o en aquellos pacientes que van a ser sometidos a una anestesia general o sedación, se pueden dar por una instalación de una mascarilla simple, una mascarilla laringea, intubación endotraqueal, una cricotomía o una traqueostomía. Bueno, para la evaluación de la vía aérea, vamos a considerar que la evaluación de la vía aérea de un paciente se va a iniciar primero con lo que viene a ser la observación de los rasgos anatómicos, donde se observan la forma, el tamaño de la boca, de la nariz, de la mandíbula y del cuello. También se tiene que observar si va a haber existencia de masas o alteraciones anatómicas que pudieran alterar el flujo normal del aire desde el exterior hacia dentro de los pulmones. Dentro de los factores asociados a problemas en el manejo de la vía aérea cuando viene a ser la ventilación, podemos mencionar las dificultades previas, la obesidad, una limitación de la apertura vocal hasta que sea menor a 3,5 centímetros, una lengua grande, una microsnatía, una protrusión de incisivos superiores, un malampati, nivel 3 o 4, un cuello corto y grueso, una distancia tiromentoniana menor de 6,5 centímetros con la cabeza hiperextendida, o una distancia enteromentoniana menor de 12,5 centímetros con la cabeza hiperextendida, ¿no? Tenemos al costado un cuadro de la clasificación de Malampati, que esta se basa en la cantidad de estructuras que se logra visualizar en la cavidad oral. Con el paciente frente al observador y con la boca abierta y la lengua protruida al máximo. Vamos a observar que se cataloga del 1 al 4 según se logre ver los pilares y la úvula completa. La clase 1, que viene a ser un paladar blando con fauces, donde se observa la úvula y los pilares, ¿no? También vamos a observar en la clase 2, que se observa un paladar blando, fauces y la úvula, pero en este caso no los pilares. También en la clase 3, un paladar blando, una base de úvula, y en la clase 4, solo el paladar duro se observa. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, este viene a ser un cuadro para la evaluación preanestésica de la vía aérea, donde vamos a observar que se clasifica en 4: la no difícil, la potencialmente difícil, la difícil evidente o conocida, y la difícil no evidente o desconocida, ¿no? En la primera vamos a tener, no se observa mucho. Vamos a tener primero a realizar la historia clínica, ¿no? Como siempre, en donde tenemos que observar si no presenta antecedentes
de vía aérea difícil, sin patologías asociadas, y en todas las clases se va a observar realizar la evaluación de la clase de Malampati, que se va a realizar con un paciente sentado con la cabeza en posición neutra, la boca abierta, la lengua afuera y en fonación va a tener que decir ah, ¿no? Se valora también según la visualización de las estructuras, como ya mencioné, tenemos 4. Y luego vamos a tener la evaluación de la subluxación mandibular. Aquí vamos a valorar lo que viene a ser la capacidad de desplazar la mandíbula por delante del maxilar superior, y se va a pedir al paciente que avance los incisivos inferiores por delante de los superiores, o que se muerde el labio superior, ¿no? La protrusión. Ahora vamos a ver la distancia interdental también. Ajá, con la boca abierta al máximo y una ligera extensión cefálica, y en acá se mide en la línea media la distancia interincisiva, o la distancia entre el borde de oclusión de las encías en el paciente dentado, ¿no? Lo normal es que sea mayor a 4 centímetros, y ya tenemos una vía aérea difícil cuando es entre 3 a 4 centímetros y difícil. Más abajo, por favor. Siguiente diapositiva. Aquí vamos a evaluar lo que viene a ser el rango de la cabeza y cuello. Aquí observamos con el paciente sentado de perfil y con la cabeza en posición neutra, y se le pide que extienda al máximo la cabeza hacia atrás, ¿no? Aquí vamos a valorar lo que viene a ser la posición del mentón con respecto a la prominencia occipital. Luego tenemos la distancia tiromentoniana, que es una distancia que hay entre la prominencia del cartílago tiroides y el mentón, con la boca cerrada y la cabeza en hiperextensión, ¿no? Y en penúltimo vamos a tener el perímetro del cuello, para ver si es un paciente obeso, ¿no? También se mide esto, con el paciente sentado y la cabeza en posición neutra, y medimos, ¿no? Con una cinta métrica el perímetro del cuello. Y para la última es la ventilación difícil, ¿no? Ya se observa el índice de masa corporal, en caso de que el paciente tenga obesidad mayor a 30, más tiene que ser que el paciente tenga barba, ¿no? La edentación también, y la apnea del sueño o roncador. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, para las definiciones vamos a tener ¿qué es la ventilación difícil? Esta viene a ser una incapacidad, ¿no? De mantener la saturación de oxígeno mayor a 90%, o de revertir signos de ventilación inadecuada, esto con mascarilla a presión positiva y oxígeno al 100%. La laringoscopía difícil viene a ser la imposibilidad de visualizar las cuerdas vocales con la laringoscopía convencional, y la intubación endotraqueal difícil viene a ser una inserción del tubo endotraqueal que requiere más de 3 intentos o más de 10 minutos, ¿no? Ahora, la vía aérea difícil viene a ser una situación en la que el anestesiólogo experimenta una dificultad en la ventilación con mascarilla facial y en la intubación endotraqueal, o en ambas. Aquí van a interactuar factores del paciente, del ambiente clínico y habilidades del operador. Siguiente diapositiva. Ya bueno, ahora ya después de haber visto las definiciones, vamos a ver cómo vamos a predecir esta ventilación y la intubación difícil. Vamos a tener uno que son los predictores para la dificultad de ventilación con lo que es la máscara facial. Otro punto es los predictores para la dificultad de la ventilación pero con dispositivo supraglótico, y los predictores de intubación difícil. Bueno, en la siguiente diapositiva nosotros vamos a ver lo que son los predictores para la dificultad de ventilación con máscara facial. Uno es la radiación, como estamos viendo, porque cuando vamos a tener un antecedente de radiación sobre la cabeza y el cuello, y esto se va a asociar mucho con la ventilación difícil, ya que va a haber una rigidez en los tejidos, y lo que va a haber también una adherencia cicatrizal. Otro es la obstrucción, también la obesidad y el apnea obstructivo del sueño. Más que todo aquí la obstrucción de la vía aérea tiene múltiples causas. Puede ser porque va a haber una pérdida del tono muscular y lo que es la musculatura de la lengua, en la parte de laringe o faringe. También la obesidad es muy importante, ya que va a ser una relación con la que va a haber una obstrucción de la vía aérea, ya que los tejidos faringolaringeos van a estar redundantes y va a haber una disminución de la distensibilidad pulmonar. Otro es el sello de la máscara facial, la parte de Mallampati y el género masculino, que es la M. Para esto, más que todo, va a haber un adecuado sello. Para ver un adecuado sello en nuestro paciente va a haber una anatomía facial normal, pero hay condiciones en las cuales esta se va a ver alterada, por ejemplo, traumas faciales, neoplasias. También la barba. La presencia de la
barba positiva. Se va a ver más la ventilación difícil. Otro es la edad, que es en pacientes mayores de 55 años, ya que va a haber una pérdida de la de nosid, de dentulo, que va a haber que los dientes van a proveer soporte normalmente, pero cuando no va a haber estos, va a haber dificultad de la ventilación. En la siguiente diapositiva vamos a ver los predictores para la dificultad de la ventilación con dispositivos supraglóticos, y aquí más que todo vamos a ver T4, distensibilidad pulmonar disminuida, o va a haber una limitación en la apertura glótica. Otro va a ser la obstrucción, y otro va a ser también la vía alterada, o va a haber una distorsión en esta, por ejemplo, puede haber algún tumor. Otro también la distancia tiromentoniana corta, como ya les mencionó mi compañera, generalmente va a haber esta en lo que es según la escala de Patti-Ladretti, una clase 3, menos de 6 centímetros. En la siguiente diapositiva, nosotros vamos a tener lo que es los predictores para la intubación difícil, que vamos a, se va a ver más que todo aquí una inspección externa. Vamos a identificar cualquier anormalidad anatómica o funcional de la vía aérea. Otro se evalúa la regla de 3-3-2, que primero va a ser la 3 distancia en intercisivos o apertura vocal. Generalmente nosotros cuando vamos a hacer la apertura vocal a nuestro paciente, vamos a permitir la entrada de 3 dedos entre sus incisivos. Cuando va a haber menos de esto, va a ser ya nos indica lo que es una predictor de intubación difícil. Otro es las 3 distancia iomentonal. En pacientes normales, esta distancia va a superar el largo equivalente de 3 dedos desde el mentón hasta el hueso ioides. Y 2 va a ser 2 distancias del cartílago tiroides y el piso de la boca. Más que todo vamos a ver con esta la localización de la laringe en relación con la base de la lengua. La otra es la M de myopathy, que mi compañera ya les vio, que en la cual la clase 3 y la clase 4 vamos a tener lo que es la intubación difícil. Y bueno, también agregar aquí la obesidad y la obstrucción. Como ya les dije, la obstrucción puede ser por cuerpos extraños, neoplasias o hematomas. Y lo otro que es la movilidad del cuello, que más que todo es muy importante que el paciente tenga una adecuada movilidad cervical, y esto lo vamos a evaluar, bueno, según lo que es la literatura científica y la práctica diaria en la anestesiología, por 3. La distancia tiromentoniana, que va a ser menos de 6 centímetros, que nos va a dar nos va a dar un predictor de la movilidad del cuello. Otros los incisivos superiores prominentes, que nos van a limitar a la manipulación del laringoscopio, o también el otro que sería un canino centinela, que va a ser más que todo cuando va a haber un canino superior derecho en la maxilar superior, y también lo que es la clasificación de Corman, que en la clasificación 3 y 4 nos indica que va a ser una intubación difícil. Siguiente. Bueno, vamos a tener ahora la preparación para el manejo de la vía aérea. En primer punto vamos a tener la planificación. Aquí tenemos que establecer estrategias de acción frente a lo evaluado en el paciente. O sea, por ejemplo, si el paciente tenía antecedentes de vía aérea difícil o si el paciente es obeso. También tenemos otro punto que es la comunicación. Tenemos que transmitir una información de forma clara y oportuna, sobre todo al paciente y sus familiares, si es que va a haber si es que se va a prever alguna dificultad en asegurar su vía aérea. Tenemos que también tener el punto de los materiales. O sea, nosotros antes de empezar debemos preparar y garantizar la disponibilidad, ¿no?, de los materiales. Tienen que haber dispositivos de ventilación, un material de rescate y dispositivos de manejo avanzado en caso surja algún imprevisto. Vamos a tener también a la posición. Acá es importante ver que vamos a tener 3 ejes, ¿no? El eje oral, el eje laringio y el eje faringio. Aquí estos 3 ejes tienen que estar alineados, ya que cuando tenemos una cabeza en posición central, como podemos ver, la resultante en el gráfico A no va a ser apto para nosotros manejar una vía aérea. Sí, dale un clic más, por favor. Cuando nosotros vamos a querer alinear estos ejes, vamos a colocar la cabeza del paciente en un cojín y vamos a hacer una hiperextensión del cuello. De esta manera, vemos que la resultante es más apta para nosotros hacer el manejo de la vía aérea. Dale un clic más, por favor.
En pacientes obesos, acá también se va a utilizar más almohadas y va a ser como una rampa, como podemos ver. Y acá tiene que haber una alineación del trago con el esternón del paciente y así alineando también estos tres ejes. Esta posición va a estar contraindicada cuando se va a sospechar una lesión cervical, ya que puede empeorar el cuadro. También vamos a tener a la preoxigenación. Este es bastante importante, ya que va a ser el tiempo de apnea segura. O sea, el tiempo desde que vamos a cesar la oxigenación hasta que el paciente esté saturando un 90%. Podemos ver que cuando nosotros no se le oxigena al paciente, no va a haber un corto tiempo de seguridad de la apnea, pero cuando se le va a preoxigenar antes, va a aumentar o va a incrementar las reservas de oxígeno y va a haber también un tiempo de seguridad mucho mayor. Esto nos va a ser bueno cuando de repente va a suceder algún imprevisto en la vía aérea. Vamos a tener dos métodos, el método clásico, cuando se le va a aportar oxígeno al 100% en un volumen corriente durante 3 a 5 minutos, y el método rápido, en un oxígeno al 100% con la capacidad máxima durante 60 segundos. Siguiente, por favor. Vamos a tener también otro punto importante que tenemos que tener en cuenta, es la monitorización, ya sea de la ventilación, de la oxigenación y de la verificación de la intubación traqueal. Vamos a evaluarlo esto con, por ejemplo, con la pulsioximetría, vamos a evaluarlo también con la capnografía, que nos va a dar una monitorización también de la oxigenación, pero mediante la análisis va a valorar la capacidad de expiración del CO2, y de esta manera vamos a ver si es que está habiendo una buena ventilación o está habiendo ese intercambio, ¿no?, de gases. Los valores normales van a ser en 35 a 45 milímetros de mercurio. Siguiente, por favor. Ahora vamos a hablar sobre las técnicas básicas de manejo. En primera tenemos a lo que es la mascarilla facial. Se caracteriza porque en su apertura tiene un cojín flexible que se acomoda a los parámetros del rostro del paciente. La forma de sujetarlo es colocar el índice y el pulgar en forma de C, que va a sujetar lo que es la mascarilla, y los otros 3 dedos en forma de E, que va a sujetar lo que es el mentón, y asimismo generar una extensión para que pueda generarse una buena ventilación. Se usa como asistencia al control de la ventilación, a una preoxigenación o un control previo de la oxigenación apneica. Y también vamos a ver que su contraindicación es la aspiración bronquial, por ello es que no se debe de generar una insuflación mayor de 20 centímetros de agua. Siguiente, por favor. La otra es la mascarilla laringea. Esta se puede utilizar para todo tipo de ventilación, también para sin relajación muscular, no tiene cambios hemodinámicos. Y vamos a ver de que más que todo se usa para operaciones cortas. Las desventajas es que no nos asegura adecuadamente para un broncoespasmo y además hay más posibilidades de que exista una regurgitación de esta. Siguiente, por favor. En lo que es la intubación endotraqueal, esta se va a sugerir para lo que es el Colman de grado 3 o 4, también para una abertura bucal limitada como en pacientes obesos, una epiglotis rígida o antecedentes de una intubación difícil. Se va a tener en cuenta lo que es el eje de alineación y también lo que es el uso del laringoscopio. Y está contraindicado cuando hay una ruptura laringea y también cuando hay una inestabilidad o un acceso en lo que es la cavidad oral. Siguiente, por favor. Ahora vamos a hablar de las técnicas avanzadas para el manejo de la vía aérea. Tenemos a la mascarilla laringea de intubación, que va a conservar las características generales de la máscara laringea clásica, pero va a tener un tubo rígido a través del cual se va a poder insertar un tubo de silicona anillado que va a presentar un cap para permitir asegurar así la vida aérea del paciente. Siguiente. Los videolaringoscopios van a tener en su extremo distal de la hoja una cámara de video de alta resolución con el fin de visualizar la glotis e introducir un tubo endotraqueal sin la necesidad de ver directamente la glotis, sino a través de la pantalla. Este va a requerir un poco más de entrenamiento. Siguiente. Tenemos el fibroscopio de Bonfield, que es un fibroscopio rígido que tiene un estilete rígido con una inclinación de 40 grados en su extremo distal. El tubo endotraqueal se va a montar en este estilete, quedando este por dentro del tubo, y en la punta va a tener un sistema de iluminación y una cámara de video de alta resolución. Se ha demostrado sus ventajas en pacientes con apertura bucal disminuida y en pacientes que requieren inmovilización cervical. Mientras que el fibroscopio flexible va a ser utilizado en pacientes con antecedentes de dificultad de intubación. Entre sus ventajas destaca que al ser flexible se puede intubar sin mover la cabeza o el cuello del paciente, y por su tamaño permite intubar pacientes con limitación en su apertura bucal y realizar intubaciones por vía nasal.
Siguiente. La cricotirotomía consiste en la realización de un orificio en la vía aérea a nivel de la membrana cricotiroidea con el fin de lograr una manera de acceder a la vía aérea y lograr la ventilación del paciente. Va a ser un procedimiento de emergencia y puede ser tanto por incisión como por punción. Siguiente. La ventilación jet translaringea es un procedimiento menos invasivo que la cricotirotomía, tiene menos tasa de complicación, pero solo va a ser usado como medio de salvataje. Se nos va a permitir acceder a la vía aérea, pero luego tenemos que seguir otro procedimiento, ya sea intubación retrógrada, cricotirotomía, traqueostomía o cualquier otro método de intubación. Siguiente. Eso es todo, doctora. Su audio, doctora. Sí, ya lo activé mi audio. Ok, tengo dos preguntas para el grupo. La primera pregunta. Si yo tengo predictores de vía aérea difícil en un paciente, estaba hablando de vía aérea difícil, ¿verdad? Y yo tengo que manejar la vía aérea de ese paciente para una cirugía, como puede ser una apenilac, una apendicectomía laparoscópica. ¿Cómo planifico yo el manejo de esa vía aérea en ese paciente? Porque tengo predictores de vía aérea difícil. ¿Qué hago con el paciente? Es un apéndice, no puede ser suspendida. Esa es la primera pregunta para el grupo. Doctora, mencionó vía ya prevista, ¿verdad? Vía aérea difícil, así es. Tengo predictores de vía aérea difícil, que ustedes lo han mencionado en la exposición, ¿verdad? Apertura bucal limitada, paciente déntulo, cuello menor de 3 centímetros, limitación a la flexión cervical porque tiene artrosis a nivel cervical y tiene que entrar para una apendicectomía. Y el señor tiene, nunca lo han operado, pero tiene varios predictores de vía aérea difícil. Doctora, creo que primero para esto tener en cuenta también sus predictores en caso de obesidad, si el paciente es obeso. No, ya sabes tú, no, mi pregunta es clara. Yo ya sé que tiene varios predictores de vía aérea difícil. Mi pregunta es, ¿cómo yo planifico su anestesia en ese paciente? Porque tiene una peritonitis y tiene que entrar al quirófano. Bueno, hay técnicas para esto, doctora, desde lo que es la extensión cervical, el levantamiento mandibular, también lo que es las cánulas oronasofaringeas, también lo que viene a ser máscaras laringeas o también realizarle una intubación endotraqueal. Más que todo se realiza lo que es la extensión cervical, que es colocando la mano en la frente y los dedos en el mentón y se va a extender la cabeza hacia atrás sobre lo que viene a ser la articulación atlanto-occipital. Otro vendría a ser lo que le dije, la posición de olfateo, que ya es cuando van a alinear los ejes orales, faringeos y laringeos. Y más que todo, esto es especialmente para que mejore la visualización de las cuerdas vocales al momento de que si el paciente tiene la vía aérea difícil para la laringoscopía. Bueno, también lo que es el levantamiento mandibular, que va a ser la tracción hacia arriba de la mandíbula y esto va a hacer que exista una ligera subluxación y esto va a hacer que se empiece a despejar la vía aérea para así desplazar la lengua hacia adelante. Y lo que viene a ser la triple maniobra, que es la extensión cervical y el levantamiento mandibular. Bueno, todo lo que me están hablando de manejo, pero no me han dicho cómo lo planifico, qué hago con este paciente. Bueno, para dar paso al siguiente grupo. Cuando yo tengo muchos predictores que voy a tener una vía aérea difícil, tenemos que distinguir dos cosas, ventilación e intubación. Son dos cosas totalmente, una va de la mano con la otra, pero son diferentes. Entonces, si el paciente tengo varios predictores de que va a ser difícil su vía aérea,
tengo que hacer distinguir si voy a poder ventilarlo o no lo voy a poder ventilar. ¿Cómo yo sé si a un paciente lo voy a poder ventilar? Primero, porque cuando yo lo preoxigeno a ese paciente, porque tengo que preoxigenarlo en 5 minutos, el paciente oxigena adecuadamente. Hay un ingreso óptimo del oxígeno. Tú le pones su máscara, lo colocas de cúbito dorsal, le pones su almohadilla y el paciente está respirando y sube su saturación normal hasta más del 98%, con oxígeno a 3 litros. Entonces tú ahí estás evaluando de que no hay una obstrucción al ingreso del aire en forma espontánea del paciente, que eso es muy importante. ¿Okay? O sea, no hay una obstrucción nasofaringea a nivel de arriba. Porque si el paciente me ingresa con una saturación de 89% y si yo le pongo la máscara y la saturación no me sube más, debo pensar que hay algún compromiso o pulmonar bajo o pulmonar o alto que esté impidiendo un flujo adecuado de oxígeno. 2. Si el paciente espontáneamente él se ventila bien, yo puedo iniciar una sedación. Puedo yo administrarle narcótico más una benzodiazepina y ver cómo el paciente respira con esa sedación simple. Si el paciente que con esa sedación simple respira óptimamente, ¿verdad? Entonces yo puedo atreverme a hacer una laringoscopía bajo sedación. ¿Qué significa eso? Agarro mi laringoscopio, le digo al señor que está sedado, ¿no? Abra usted la boca y trato de meter mi laringoscopio, pero sin llegar hasta la zona del epiglotis, porque esa zona es muy regurgitativa. Si tú haces eso en un paciente que no está sedado, el paciente va a tener muchas arcadas, va a tener cialorrea y no te va a dejar ver nada. Entonces, si tú tienes un paciente sedado, tú vas a poder hacerlo suavemente con el paciente, coordinando con el paciente. Le pones el laringoscopio, señor, un ratito, quiero ver cómo es su vía aérea. Señor, paciente, abra su boca, le pones el laringoscopio y ves. Si tú ves epiglotis cuando haces este procedimiento, tengan ustedes la certeza de que no va a ser una intubación difícil, porque estás visualizando ya epiglotis. Acuérdense que el Corman, que ustedes han mencionado también rápidamente, el Corman 4 es donde tú no visualizas nada en un paciente relajado y con una profundidad anestesia. Si tú tienes un paciente que está semidespierto y tú estás viendo epiglotis, probablemente vas a poder intubar a ese paciente. Ok. Entonces, yo le evalué rápidamente su vía aérea. Primero colocándole una mascarilla, viendo si hay un pase del oxígeno de la vía aérea superior a la vía aérea inferior. Segundo, le he hecho un procedimiento de sedación. No ha habido cambios en la oxigenación del paciente. Y tercero, he intentado con una sedación leve hacer una laringoscopía directa, ¿verdad? Y yo estoy visualizando las estructuras. Si yo he pasado esos 3 pasos con éxito, yo puedo tomar la decisión de traer mi coche de vía aérea difícil, comunicar a un otro colega experto tan igual que uno en manejo de la vía aérea y empezar a hacer una anestesia general. Porque ya he evaluado paso tras paso y he descartado posibilidades. Primero, he descartado de que no se pueda ventilar y segundo, he descartado que no se pueda intubar. ¿Ok? Entonces, esto es lo que les he señalado, están en los algoritmos de manejo de vía aérea. ¿Okay? Hay una serie de algoritmos, yo no sé si el otro grupo lo hará, que es importante que ustedes conozcan también. El siguiente grupo, por favor, la nota de este grupo es 16. El grupo 6. Doctora, buen día. El grupo 6, que es de 3 personas, me dice que ahorita están rotando y si por favor podrían... Rotando a las 7:30 de la mañana, Renzo. Es Choque Delgado, Cárdenas Farfán, Cárdenas, Nichiyama Salazar y Mamani Conde. Son 4. Choque Delgado Arlet, Cárdenas Farfán Claudia, Nichiyama Salazar Rafael y Mamani Conde Alan. Son 4 alumnos. Bueno, si chicos, por favor. Si no van a exponer, doy como su última chance sería este día miércoles
con 2 puntos menos de la nota, indudablemente. Agradeciendo a los chicos del anterior grupo que se han esforzado el día domingo y han hecho una muy buena presentación. Pero lo que les faltaron fueron los algoritmos, chicos. Hay que revisar, pues yo les dije, en evaluación de la vía aérea hay que ver un poquito también de los algoritmos, ¿no? Porque en el examen les voy a tomar un caso así, ¿no? Paciente llega a la emergencia, traído por los bomberos, ha tenido un accidente de moto, se ha ido de cara. Al examen se aprecia disminución del tabique nasal, sangrado nasal abundante, la zona de la lengua está edematizada, el paciente lo ponen en shock trauma y él se ingresa con un Glasgow de 11 y a la hora el Glasgow está en 7. El neurocirujano pide sala de operaciones para este paciente, luego de evaluar tomografía donde se ve un sangrado a nivel de la región temporofrontal derecha. ¿Cómo se maneja la vía aérea en ese paciente? Esto puede ser un caso clínico que yo les pongo, ¿no? ¿Cómo yo plantearía el manejo del paciente? Si yo se descarta fractura maxilar superior e inferior con la tomografía de cráneo que se le ha hecho, pero si hay la lesión del tabique, hay sangrado y tengo la lengua edematosa por una mordedura del paciente. ¿Cómo manejo esa vía aérea? Porque si es una craniotomía, tengo que poner anestesia general, ¿no? Tengo que dormir a ese paciente para el procedimiento quirúrgico. Esa es una vía aérea de riesgo, ¿verdad? Que tengo predictores de intubación difícil y de ventilación difícil, porque tengo el tabique destruido, e indudablemente con la mascarilla, cuando yo le presione sobre la nariz al paciente, puede incluso aumentar el sangrado, ¿no? Segundo, la lengua. Hemos hablado que la lengua es uno de los elementos de la cavidad oral que más obstaculiza la colocación y las maniobras con el laringoscopio. Entonces, la lengua la tengo mordida, edematosa, voy a tener dificultad incluso para lo que es la apertura oral. Entonces, ¿cómo hago con este paciente? Lo mismo que les dije en la anterior. Primero veo si con la ventilación simple el paciente mantiene oxigenación. Si yo veo que hay un ruido, que hay sangrado constante, ¿verdad? Indudablemente que voy a tener una vía donde el paciente probablemente incluso ya se haya aspirado si su Glasgow ha empezado a disminuir, ¿no? O sea, que ese contenido sanguinolento haya pasado incluso a la vía respiratoria. Tengo que tener mi aspirador para evaluar adecuadamente. Lo sedaré levemente y veré si puedo visualizar la vía aérea. Si no puedo visualizar la vía aérea porque la lengua está edematosa, está sangrando, indudablemente que planificaré desde un primer momento llamar al cirujano de cabeza y cuello ante la posibilidad que tengamos que hacer una vía aérea quirúrgica, porque vamos a tener un obstáculo en la boca para poder nosotros ingresar con nuestro laringoscopio y visualizar la vía aérea de manera óptima. Colocar un dispositivo supraglótico está contraindicado, porque en neurocirugía debemos mantener presiones intracraneales disminuidas y un dispositivo supraglótico incrementa la presión intracraneal. Entonces, descarto la posibilidad de un dispositivo supraglótico. Pero sí tengo que tener a la mano todo porque puede incluso convertir esa vía aérea en una vía aérea quirúrgica, ¿verdad? Y individualmente el manejo de esta vía aérea también va a ser realizada por personal experto, las personas que manejen mejor. Un video laringoscopio nos ayudaría, indudablemente, tan igual que un laringoscopio simple, para visualizar adecuadamente la cavidad oral y ver si reconocemos estructura y no vamos a tener dificultad para intubación orotraqueal. Si no visualizamos estructura, si está todo edematoso y sangrante, probablemente no vamos a hacer el intento de una vía aérea por ingreso oral, sino vamos a tratar de hacer una vía aérea quirúrgica. Ahora, otros señalan una vía aérea nasal, pero si esa nariz es una opción también cuando hay lesiones en cavidad oral, ¿no?
tratar de intentar una intubación por vía nasal para bypassear toda la vía oral. Pero en un paciente que está sangrando la nariz y yo presumo que tiene una desviación del tabique, una ruptura del tabique nasal, no le voy a colocar pues un tubo endotraqueal por la nariz, ¿no? Van a exponer esos alumnos, si no, daremos por terminado el día de hoy. Nos estaría faltando solo 2 grupos, que sería el grupo del 3 y el 5, que como le dije, Sí, doctorita. lo haríamos el lunes. Este lunes, ojalá que no tengan problemas, chicos, porque con eso acabamos lo del seminario y el examen es el día miércoles. Doctorita, el examen me decían si podía ser a las 10 p.m., por favor. El miércoles. Ajá, miércoles a las 10 p.m. Ya, sí, no hay problema. Igual vamos a tener la clase el miércoles normal hay una clase que me falta que es de benzodiazepinas y barbitúricos. Y esa clase también entra el examen. Y en la noche a las 10 es el examen virtual. ¿Ok? Ya, doctorita, está bien, muchas gracias. No tiene por qué, chicos. Buen domingo. Gracias por conectarse. Hasta luego. Hasta luego, doctora. Hasta luego, doctora. Gracias, doctora. Chao, chicos.